Bueno, finalmente voy a hablar. Ya, como decía el doctor, tal vez yo fui el que quedé en el peor de los mundos, porque ahora sí ya todo se dijo. Las imágenes que mostraron todas muy buenas, excelentes los casos. Vamos a ver cómo salimos de esto. Bueno, pancreatitis aguda, la radiología intervencionista, yo pues aquí he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de los cirujanos y los gastroenterólogos que están asistiendo hoy acá. Tenemos una muy buena relación, yo creo que eso es tal vez lo principal de esto, que todos tenemos que trabajar es en equipo. Aquí no hay nadie que sepa más o menos y en la medida que todos nos colaboramos, el paciente va a salir en mucha mejor condición. El diagnóstico de la pancreatitis basado en el criterio clínico, laboratorio e imágenes diagnósticas. Como ya lo dijeron, pues muchos pacientes llegan a veces con dolor abdominal, se les va a hacer se les hace dentro de los estudios un TAC de abdomen por un abdomen agudo, se ve algún cambio en las imágenes, en el TAC en el páncreas, y dependiendo de la evolución del paciente, se hacen controles 48 de 32 horas o más adelante. Y basándonos en eso y más los criterios clínicos es que nosotros entonces podemos intervenir. Podemos intervenir ¿cómo? O bien sea en manejo de una patología en vía biliar como causa que pueda producir la pancreatitis o complicaciones que pueden estar asociadas a la misma. Entonces nosotros estamos, los radiólogos intervenimos en los casos tanto en el diagnóstico, en la evolución del paciente y en el manejo de las complicaciones. Esto pues ya no es mucho más lo que tengo que decir, la separación de la pancreatitis menor de 4 semanas, mayor de 4 semanas, la formación del pseudoquiste de páncreas, la necrosis encapsulada y cómo la podemos manejar. El tratamiento mínimamente invasivo como primera opción para abordar colecciones pancreáticas, nosotros realmente inicialmente nosotros no realizamos ningún tipo de punción a las colecciones que se presentan alrededor del páncreas, a menos que el paciente tenga algún signo de infección o que, como decía la doctora, ante el manejo con antibióticos que no funcione, que no esté sirviendo el antibiótico, entonces nosotros entramos a intervenir, a hacer una punción y a sacar una muestra. No entramos a dejar catéteres ni nada hasta que no estemos seguros de que debemos intervenir esas colecciones. Importante lo que decía la doctora, que el 30% de los cultivos pueden ser negativos. Entonces eso, pues nosotros obviamente nos tenemos que basar para hacer cualquier intervención, la hacemos en conjunto. No la tomamos la decisión nosotros solos, lo tomamos junto con el intensivista, el cirujano o el gastroenterólogo que esté manejando el paciente. Como les decía, el deterioro del estado general del paciente, a pesar de que se comienza el tratamiento, el paciente va evolucionando bien y ante cualquier deterioro que tenga el paciente se debe hacer una reevaluación de todo el caso, se le debe hacer nuevamente imágenes diagnósticas y dependiendo del hallazgo, uno debe actuar. En este caso, por ejemplo, la presencia de gas en las colecciones observadas en el TAC o que haya un cambio mínimamente así sea una burbuja de aire, ya es indicativo de que el paciente hay que intervenirlo. La otra indicación es que tenga un dolor persistente o que esté aumentando el síntoma por el aumento del tamaño de la colección o porque ya haya salido un cultivo positivo en alguna de las colecciones o porque tenga una obstrucción intestinal secundario pues como una complicación adicional de la pancreatitis. Como lo dice acá, el objetivo del drenaje es controlar el origen de la infección mediante la eliminación de la colección necrótica. Como ya se ha mencionado, nosotros tenemos que poner 1, 2 o 3 o 4 catéteres, los catéteres que tengamos que poner para que el paciente, para poder evacuar completamente la colección que se haya presentado. Se deben hacer lavados continuos, se pueden hacer incluso infusiones, se puede hacer un drenaje continuo por una línea, se pone la solución salina o el líquido que uno vaya a colocar y por el otro catéter ir haciendo el drenaje de la colección.
La idea también de hacer cualquier intervención es disminuir el estrés quirúrgico y las complicaciones asociadas a esto. No es lo mismo manejar un paciente con catéteres, a través de catéteres, hacer un abdomen abierto o hacer una cirugía de retorperitoneo. Disminuye las tasas de morbilidad. Las tasas de morbilidad. Bueno. Cuando se debe drenar, inicialmente uno tiene que aguantarse lo más que pueda para hacer cualquier tipo de drenaje. La mortalidad no guarda relación con el tiempo de la primera intervención, pero sí con el tipo de procedimiento. Entonces, un paciente que se interviene con lo menos agresivo que se pueda, el paciente va a tener mejor evolución en el tiempo, tardíamente. Cuando se drena, si el TAC muestra necrosis pancreática o la colección está pancreática, solamente si hay deterioro clínico y bioquímico, si hay algún signo radiológico de infección, o si se hace, como ya lo hemos nombrado, ya todos lo nombraron, una aspiración con aguja fina y sale positivo, tiene indicación absoluta de drenaje. Bueno, aquí seguimos con esto. Entonces, como ya lo nombraron también, el drenaje se hace por vía percutánea, por vía endoscópica, una vía más directa que es procedimiento quirúrgico. Cuando hay fístulas pancreáticas se recomienda el abordaje endoscópico, como también ya lo habían nombrado. Aquí vemos una pancreatitis con área, pancreatitis con área de necrosis, una colección heterogénea, con algunas imágenes aquí de hipodensas que sugieren necrosis grasa. ¿Sí? Entonces, un paciente que ya tiene una necrosis pancreática importante. Este paciente, lo ideal es hacerle pues, un drenaje percutáneo. ¿Sí? La vía de entrada pues, la escoge uno dependiendo de la localización de la colección. Aquí en este caso, pues uno puede entrar aquí directamente, hacer una punción directa. Nosotros no hacemos método de Seldinger, que es haciendo punción con aguja, luego pasando guía, pasando luego el catéter montado, sino lo hacemos directamente con técnica de trocar. Utilizamos catéteres desde 8,5 hasta 14 French, incluso de más calibre, pero si uno va, lo que les decía, si uno va a hacer un manejo con lavados, lo ideal es por lo menos poner 2 catéteres. En este caso, si uno quisiera, por ejemplo, drenar esta colección que está aquí un poco más aislada, aunque parece estar comunicada acá, uno puede poner el catéter a través de esta vía. En ocasiones uno se puede encontrar aquí, afortunadamente uno tiene un espacio por donde entrar, esta es parte del colon, entonces uno entra acá directamente, pero en ocasiones cuando uno necesita sí o sí entrar a hacer otro drenaje, nosotros podemos hacer hidrodisección, que simplemente ponemos una aguja 18 y aumentamos. Si por ejemplo el espacio aquí es demasiado pequeño para entrar, lo que hacemos es que ponemos aquí una aguja 18 en este punto y inyectamos por lo menos unos 200 o 300 centímetros cúbicos de solución salina y entonces ampliamos el espacio, lo cual nos permite a nosotros pasar un catéter con tranquilidad. Bueno, esta es la misma colección, la colección pues bastante extensa. El abordaje transgástrico, la única indicación que nosotros tenemos para hacerlo es cuando no tenemos un gastroenterólogo que nos pueda hacer la punción a través de la pared posterior del estómago, como ya también lo mostraron. Si es absolutamente necesario y no hay otra opción, no hay gastroenterólogo disponible que no tenga la experticia para hacer ese tipo de procedimientos, entonces nosotros procedemos. Pero realmente ya eso es como historia que se está contando. Aquí una colección transgástrica. Hay otras vías de abordaje, por ejemplo las vías posterior. ¿No? Aquí un paciente con una colección en el cuerpo del páncreas. Entra uno, aquí sí entra uno probablemente no directamente con el catéter montado, sino entra primero una aguja, pasa una guía y por último pasa el catéter que vaya uno a dejar. Otra colección transgástrica, también otra. Aquí el dispositivo que ustedes estaban contando. Aquí se ve el stent.
se ve que se pasó aquí un catéter hasta la cámara gástrica. Perdón, este es el catéter doble J, perdón, que ponen los gastroenterólogos, que pueden ustedes. Y nosotros podemos entrar también, ya como lo han mostrado, con un catéter acá para hacer lavados continuos también. Como anécdota nomás, este tipo de stent se desarrolló primero como un stent para tapar, por el doctor Amplatz, para tapar defectos cardíacos. Entonces se dieron cuenta que eso lo pueden hacer más amplio. Entonces el siguiente desarrollo fue abrirle un canal a ese Amplatz para convertirlo en esto, que pues realmente tiene muchísima utilidad. La colocación del stent, un stent esofágico dentro de una cavidad para hacer una necrosectomía, a mí me parece que es de lo mejor que se puede hacer. Se hace en conjunto con gastroenterología, lo hacemos bajo guía, se hace bajo guía de TAC y con fluoroscopia. Entonces lo que hacemos primero es colocar pasamos una guía, pasamos un catéter, y luego pasamos el paciente a fluoroscopia, y en fluoroscopia, aquí tenemos, con fluoroscopia lo que hacemos es poner una guía, retirar el catéter y luego colocar un stent. Como ya lo nombraban, ese stent va hasta la piel, hasta la pared abdominal, y se puede dejar, las imágenes todas son iguales, ¿no? La misma cosa, todo lo que mostramos. El stent lo fijamos, se fija la piel, se puede hacer de una vez, no hay necesidad de madurar el trayecto ni nada, sino es un autoexpandible que viene recubierto, entonces es perfecto, se mantiene abierto, no se tapa, se le deja un catéter ahí metido también. Aquí les voy a mostrar un caso que a mí, pues, yo personalmente prefiero que hagan esto con video, viéndolo directamente con el endoscopio. Me parece que a mí, yo como radiólogo, sacar fragmentos de páncreas tejido a ciegas con una pinza me parece un atrevimiento, y sobre todo por la complicación que se les puede presentar, que es que arranquen un pedazo de la arteria esplénica o de la porta o de lo que les quede. Hay algunos que les gusta hacerlo, pues bueno, se respeta. Bueno, las otras complicaciones, bueno, aquí es un ejemplo ahí rápidamente de cómo se coloca un catéter dentro de esa colección. También uno puede poner un catéter adicional y hacer lavados, hacer instilación de líquido, y el líquido sale a través del stent también. Bueno, las otras complicaciones que se presentan son las complicaciones vasculares. No son frecuentes, se pueden presentar el 15 a 20%, y potencialmente mortales puede ser el 25 a 50%, sobre todo si no se tienen las herramientas para manejar la complicación inmediata. La herramienta es el radiólogo intervencionista inicialmente, que es el que tiene que entrar a tratar de tapar el hueco que acaban de hacer. Entonces, si no lo tiene, pues obviamente entran ustedes a hacer un procedimiento quirúrgico y a ligar lo que tengan que ligar. Los tres que se presentan, complicaciones vasculares, son la pseudoaneurisma, trombosis venosa, desplénica o porta, o una hemorragia retroperitoneal difusa. El diagnóstico, nosotros inicialmente, como todas las hemorragias que manejamos ahorita, nosotros inicialmente al paciente lo pasamos, si es posible, lo pasamos al TAC y hacemos un angiotac, ¿sí? Entonces con ese angiotac nosotros podemos localizar exactamente el sitio del sangrado, pasamos el paciente a la sala de hemodinamia y ya sabemos a qué vaso llegar. Entonces no tenemos que poner mucho mayor medio de contraste, no tenemos que volver a hacer aortograma, a tratar de coger cada vaso, a ver cuál es el que está sangrando, sino ya sabemos a cuál tenemos que entrar. Entonces entramos, y es la cantidad de medio de contraste que se utiliza en estos pacientes que también impacta, pues, la función renal, que además está impactada por el fallo sistémico que tiene. Entramos directamente y hacemos la intervención, lo que tenemos que hacer. Si se hace endovascular versus quirúrgico, depende del estado del paciente en el momento en que se presente su sangrado.
Un paciente con un sangrado de la esplénica, este de acá, con un hematoma gigante, sangrado activo. Con una hemorragia de la gastroduodenal, se extiende aquí hacia la gotera paretocólica y espacio parrenal derecho. Un pseudoaneurisma de la esplénica, acá, una reconstrucción 3D, aquí la arteriografía. Se maneja con un stent, recubriendo con un stent, como en este caso. Este es otro caso de otro paciente, pero aquí vemos sitio de sangrado activo, se coloca un stent y se controla el sangrado. Lo importante es tener también que nosotros como radiólogos, se me finalizó el tiempo ya acá. Nosotros tenemos que tener todas las herramientas en la sala de hemodinamia. Si uno no las tiene, mejor no haga nada y pase al cirujano de una vez. Otro sangrado activo. Perdón. ¿Me devuelven por favor donde iba? Ahí. Eso, exacto. Gracias. Entonces, el sangrado activo acá y el cierre mediante coils, ¿sí? Coils fibrados. Los coils controlan perfectamente y rápidamente el sangrado. Obviamente también hay que saber manejar esto. Un sangrado también pequeño, acá, y se hace la embolización con cianoacrilato. Listo, eso era todo lo que tenía que decirles. Muchísimas gracias.